En 1857, la casa de Margaret Whitmore era un ejemplo de riqueza sureña en el condado de Marlborough, Carolina del Sur. La casa de la plantación, de 2 pisos, con columnas blancas y amplio porche, dominaba los campos de algodón que se extendían hasta el río P.D. Lo que había sido un modelo de belleza antes de la guerra se convertiría en el foco de una de las revelaciones más horribles en la historia registrada de la esclavitud en Estados Unidos. Margaret Whitmore, de 34 años, había heredado la plantación de su difunto esposo 3 años atrás. Reconocida en todo el condado por sus buenos modales y por donar a la iglesia metodista local, tenía una servidumbre de 7 personas esclavizadas. Entre ellas había una joven de 22 años llamada Delilah Hayes, cuya inteligencia y calma la habían hecho ganarse el puesto de asistente personal de la señora Whitmore. La primera señal de que algo iba mal llegó de una fuente inesperada, el reverendo Thomas Caldwell de la Iglesia Metodista de Marlborough. En su diario anotó algo que más tarde resultaría profético. En sus visitas mensuales para bendecir la casa de Whitmore, observó que Delilah Hayes tenía una costumbre peculiar. Colocaba flores en la sala siguiendo un patrón aparentemente intencionado, pero incomprensible. Los tallos siempre se colocaban en número impar, 3, 5 o 7. Cuando se le preguntaba por este acuerdo, Delilah decía que a la señora Whitmore le gustaba. Lo que el reverendo Caldwell no sabía era que Delilah Hayes había creado un código de comunicación que revelaría uno de los secretos mejor guardados del condado de Marlborough. Con años de observación e ingenio, había desarrollado una forma de anotar información que su ama pensaba que jamás se descubriría. La plantación de Whitmore funcionaba con una fachada de hospitalidad sureña. La señora Whitmore daba cenas y reuniones, donaba a la iglesia. Sus invitados a menudo elogiaban la capacitación de su personal doméstico, en especial la forma en que Delilah Hayes manejaba en silencio los arreglos de la casa. Lo que no veían eran los códigos sutiles que Delilah tejía en todo lo que hacía. Los arreglos florales eran solo una parte de un sistema. Delilah plegaba la ropa de cama de maneras particulares, apilaba libros en las estanterías según un código que solo ella conocía, y reposicionaba los muebles en arreglos sutiles pero intencionales. Cada cambio, cada movimiento, cada acción aparentemente casual era una pieza de una documentación que algún día revelaría lo que realmente sucedía en la casa de Whitmore una vez que los invitados se iban. La señora Whitmore era una mujer respetada en el pueblo. Era famosa por tratar bien a sus esclavos, por donar a obras de caridad y por ser una cristiana. Los archivos judiciales del condado de Marlborough no tienen ningún antecedente de haber sido multada por maltrato a la propiedad. Los registros de la iglesia metodista lo mostraban como un feligrés regular y un contribuyente. Para el mundo exterior, Margaret Whitmore era la mujer sureña perfecta. Pero Delilah Hayes veía otra cara de su ama en casa de la plantación, especialmente en las noches largas de invierno, cuando no se esperaban visitas. El comportamiento de la señora Whitmore se alteraba, algo que Delilah empezó a registrar con su complejo sistema de manipulación ambiental. El método que Delilah creó necesitaba de mucha inteligencia y memoria. Codificó con números las cosas de la casa y sus posiciones. Un libro con el lomo hacia adentro valía, con el lomo hacia afuera otro. Las velas en sus candelabros, a diferentes alturas, señalaban categorías de información. Incluso la manera en que organizaba las pertenencias de la señora Whitmore en su habitación seguía este código.
Y así fue como Delilah empezó a registrar un comportamiento que desafiaba todo lo que la gente pensaba que sabían de Margaret Whitmore. Los acuerdos documentados incluían maltrato verbal, intimidación física y manipulación psicológica en ausencia de testigos. Pero lo más alarmante, los ajustes codificados comenzaron a registrar las interacciones de la señora Whitmore con otras empleadas domésticas, exponiendo un patrón de control y castigo que iba mucho más allá de lo que se consideraba aceptable, incluso para los estándares de la época. La clave para entender el sistema de Delilah llegó de una fuente inesperada. En la primavera de 1858, el sobrino de la señora Whitmore, Jonathan Whitmore, llegó desde Charleston para arreglar ciertos asuntos familiares. Jonathan, de 26 años y recién graduado del College of Charleston, estaba fascinado por las matemáticas y los patrones. En sus 3 semanas observó los cambios continuos en la casa. Otros visitantes anteriores habían atribuido la exactitud a un buen entrenamiento, pero Jonathan vio la exactitud matemática en el trabajo de Delilah. Notó que los montajes variaban cada día, pero seguían patrones que indicaban un método. Su entrenamiento en matemáticas le reveló lo que otros no habían notado. Esta no era una estructura aleatoria, sino un código complejo. La curiosidad inicial de Jonathan le llevó a grabar los arreglos por su cuenta. La dibujó en diferentes posiciones, anotó la forma en que se repetían los números en los arreglos florales, siguió sus cambios día tras día. Lo que encontró fue una complejidad que sugería no solo inteligencia, sino también una intención en los arreglos. La comprensión del sistema se reveló a través de una tragedia que reveló la extensión de la naturaleza clandestina de la señora Whitmore. A fines de mayo de 1858, una mujer esclavizada de nombre Ruth Thompson, quien trabajaba en la cocina, fue jalada muerta en sus habitaciones. La causa de la muerte fue certificada por el doctor Henry Morrison. Se le diagnosticó insuficiencia cardíaca, pero los preparativos de Delilah en los días posteriores a la muerte de Ruth revelaron otra historia. La forma en que se colocaban las cosas en toda la casa en la semana posterior a la muerte de Ruth formó un patrón que Jonathan comenzó a resolver con su formación matemática. Comenzó a entender que los ajustes se alineaban con ciertos eventos. Las colecciones de flores, las ubicaciones de los libros, las alturas de las velas, todo formaba parte de un registro cronológico de lo que había sucedido en la casa de la plantación. Lo que Jonathan descifró del código de Delilah reveló que la muerte de Ruth Thompson no fue por causas naturales. Los preparativos señalaban una discusión entre la señora Whitmore y Ruth por falta de cubiertos de plata en el comedor. Según el código registrado, la señora Whitmore había acusado a Ruth de robo y la había castigado hasta la muerte. El montaje indicaba que Ruth había estado encerrada en un sótano debajo de la cocina durante días sin comida ni agua. Pero la elegancia del sistema de Delilah iba más allá de la mera documentación. Había codificado en los montajes varias capas de información, de manera que podía grabar no solo sucesos, sino también su contexto y sus efectos. La forma en que se colocaba la Biblia personal de la señora Whitmore en su mesita de noche, por ejemplo, se correspondía con ciertas formas de castigo para el personal doméstico. El grado en que se cerraban las cortinas era un indicador de lo seria que era la señora Whitmore y lo probable que fuera la violencia. El creciente entendimiento de Jonathan del sistema le horrorizó ante lo que estaba descubriendo. Los códigos en los vendajes registraban años de abuso que habían sido ocultados al mundo.
Mostraban un historial de manipulación psicológica, castigo físico y humillación sistemática que desafiaba todo lo que la señora Whitmore representaba en el ojo público. El uso de esta información planteó a Jonathan un dilema ético y legal. En 1858, en Carolina del Sur, el testimonio de personas esclavizadas no era admisible en los tribunales contra blancos. Aunque lograra persuadir a Delilah para que declarara lo que había visto, su testimonio no se sostendría en ninguna sala de tribunal. Los códigos de reforma, por ingeniosos que fueran, serían rechazados como la fantasía de una esclava ignorante por cualquier autoridad legal. Pero Jonathan tenía algo que respaldaba las acusaciones: su propio testimonio sobre el carácter de la señora Whitmore. Mientras estuvo, había sido testigo de cómo trataba a la servidumbre cuando pensaba que nadie la observaba. Había visto el miedo en los ojos de los esclavos cuando la señora Whitmore entraba en una habitación. Pero, sobre todo, había visto algo que corroboraba la exactitud de los archivos codificados de Delilah. La noche del 2 de junio de 1858, Jonathan fue testigo de la reacción de la señora Whitmore ante un accidente menor en el comedor. Delilah había derramado el agua sin querer mientras servía la cena. La reacción de la señora Whitmore fue instantánea y furiosa. Le dio una bofetada a Delilah con tanta fuerza que la tumbó al suelo, y luego le dio un ataque verbal que demostró cuánto odiaba a la mujer que la atendía todos los días. Lo que lo hizo aún más impactante fue que Jonathan pudo ver a Delilah grabando todo el incidente a través de su sistema de arreglos. A la mañana siguiente, todo en la casa se había movido tal como Jonathan lo había visto. Esta verificación de la exactitud del sistema le dio fe en las otras revelaciones que contenía. El peso de la sabiduría empezó a pasar factura a la salud y el estado de ánimo de Jonathan. No podía dormir, atormentado por lo que había aprendido. Los acuerdos sacaron a la luz no solo actos aislados de crueldad, sino un patrón de abuso que había estado ocurriendo durante años. Registraron la muerte de al menos otros 3 esclavos en condiciones que indicaban que no habían muerto por causas naturales. Los códigos también revelaron algo más que inquietó a Jonathan: pruebas de que la señora Whitmore no estaba sola. El registro detallaba incursiones de otros hacendados locales en lo que solo podía calificarse como sesiones de tortura sistemáticas. Los preparativos eran que estas reuniones se daban una vez al mes, siempre y cuando no hubiera invitados reales, y siempre terminaban en castigo para el personal de servicio. Entre los nombres registrados por medio de Delilah estaban algunos de los miembros más estimados de la sociedad del condado de Marlborough: el coronel William Harrison, el juez Robert Stackhouse, el doctor. Entre los asistentes a estas reuniones cuyos nombres fueron anotados en los arreglos cifrados estaban Henry Morrison. El descubrimiento de que los mismos agentes del orden que debían hacer cumplir la ley eran partícipes en tales actos explicaba por qué un abuso tan extendido podía persistir en el anonimato. La investigación de Jonathan sobre los arreglos de Delilah había descubierto no solo crueldad aislada, sino un círculo de sadismo entre la élite del condado. El refinamiento del encubrimiento, la negación oficial de las muertes como naturales y la ausencia total de investigación legal de repente tuvieron sentido cuando se vieron como un esfuerzo concertado para proteger a los involucrados. Cómo utilizar este conocimiento atormentaba a Jonathan. Enfrentarse directamente a la señora Whitmore no conseguiría nada y podría costarle caro a Delilah y al resto del servicio. Las autoridades judiciales estaban implicadas en los mismos actos que denunciaban.
El sistema social y político del condado hacía imposible cualquier justicia ordinaria. La última semana, Jonathan hizo algo que cambiaría todo. En lugar de tratar de operar dentro de un sistema corrupto, decidió registrar todo lo que había aprendido y exponer la red a través de canales fuera del condado de Marlborough. Empezó a documentar el sistema de Delilah, descifrando los códigos en narraciones de lo que estaban presenciando. Pasando las primeras horas de la mañana en su habitación, Jonathan transcribió décadas de historia clandestina. Los acuerdos mostraron abusos sistemáticos que se remontan al matrimonio de la señora Whitmore con su difunto esposo. Registraron muertes de esclavos desaparecidos en fugas. Mostraron una red de plantadores ricos que se reunían regularmente para participar en cosas que harían palidecer incluso a los espectadores más insensibles. La sofisticación del maltrato fue superada por la sofisticación del encubrimiento. Los informes detallaron cómo se escenificaban las muertes para que parecieran naturales, cómo se deshacían de los cuerpos y cómo se falsificaban los registros oficiales. Revelaron el rol del Dr. Morrison por extender certificados de muerte falsos y del juez Stackhouse por rechazar cualquier investigación que pudiera surgir. El sistema reveló una corrupción que llegaba hasta los más altos rangos del gobierno del condado. Su última mañana en la plantación, Jonathan llamó a Delilah para asegurarse de que entendía su sistema. La conversación tuvo lugar en la madrugada, antes del amanecer, en la cocina. El resto de la casa dormía. Lo que aprendió en ese momento superó sus peores temores sobre lo que los términos del acuerdo habían registrado. Delilah verificó que el código era en realidad un registro de acontecimientos en la casa de la plantación, pero también reveló que era solo una pieza de una red de comunicación más grande. Otros esclavos en las plantaciones del condado habían creado sistemas similares. La información se compartía y sincronizaba en varias ubicaciones. Lo que Jonathan había encontrado no era solo el archivo de abusos de una mujer, sino parte de una red de inteligencia secreta que había estado operando durante años. Las implicaciones de esta revelación eran alucinantes. Los esclavos habían creado su propio método de investigación y documentación totalmente ajeno a sus amos. Habían estado reuniendo pruebas, compartiendo información y creando un catálogo de los delitos que se cometían en su contra. Los arreglos florales de Delilah eran solo la fachada de una red de información subterránea que abarcaba toda la región. La huida de Jonathan de la plantación de Whitmore desencadenó una peligrosa misión. Llevaba copias de los registros en código de Delilah y sus propias notas sobre el abuso que había presenciado. Su destino era Charleston, donde esperaba hallar autoridades no implicadas en la red corrupta que había destapado en el condado de Marlborough. Pero la red llegaba más lejos de lo que Jonathan había imaginado. A los pocos días de llegar a Charleston, fue llamado por personas que conocían su trabajo. El mensaje era explícito. Su intromisión en los asuntos del condado de Marlborough era peligrosa. Le aconsejó que sería más feliz si volviera a vivir a otro estado. La amenaza bastó para persuadir a Jonathan de que la acción directa por medios legales era imposible. Pero se negó a dejar ir la evidencia que había reunido. En lugar de eso, lo escribió todo en un relato detallado que dejó en Charleston en manos de un amigo de confianza, con instrucciones de que lo guardara y tal vez lo publicara algún día en el futuro, cuando llegara el momento en que la justicia pudiera prevalecer. Mientras tanto, de vuelta en la plantación de Whitmore, Delilah seguía registrando acontecimientos a través de su sistema de arreglos.
Pero también empezó a cambiar de táctica al saber que Jonathan había roto su código. Los arreglos se volvieron más delicados, los diseños más intrincados. Había descubierto que su código podía ser interpretado por otros, abriendo la puerta a la comunicación. El verano de 1858 pasó sin incidentes en la plantación. La señora Whitmore seguía interpretando su papel de mujer caritativa y cristiana. El personal doméstico temía sus arrebatos privados. Las reuniones mensuales del condado continuaron, y Delilah continuó catalogando sus movimientos en patrones cada vez más complejos. El avance llegó en septiembre, cuando Delilah se puso en contacto con un aliado improbable. Marcus Williams, un carpintero negro libre que trabajaba ocasionalmente en reparaciones de plantaciones, había presenciado los arreglos en sus viajes a diferentes propiedades. Su propia inteligencia y formación le revelaron la naturaleza sistemática de lo que observaba. A diferencia de Jonathan, que se había topado con el código por casualidad, Marcus fue directamente a Delilah y le preguntó por los patrones. La conexión entre Delilah y Marcus abrió la puerta a la documentación y posible denuncia de la red de abuso. Marcus tenía contactos en toda la zona, más allá de la población esclava. Su condición de persona libre de color le abrió puertas a comunidades e información a las que no tenían acceso las personas esclavizadas. Y, lo mejor de todo, tenía contactos con abolicionistas en el norte que podrían hacer algo con la información que estaba recopilando. A través de Marcus, los arreglos codificados de Delilah comenzaron a llegar a oídos más amplios. La información fue copiada y enviada por canales encubiertos a oídos comprensivos en Filadelfia y Boston. La elegancia y el refinamiento de la documentación sorprendieron incluso a abolicionistas veteranos que habían presenciado muchas atrocidades en plantaciones. La forma sistemática de la evidencia y el descubrimiento de una red de personas involucradas hicieron que este caso fuera diferente a cualquiera que hubiera visto antes. Pero el proceso de mostrar la red resultaría más peligroso de lo que nadie imaginó. En octubre de 1858, Marcus Williams desapareció mientras viajaba entre plantaciones en una tarea de rutina. Su cuerpo fue descubierto días después en una zona aislada cerca del río Pee Dee. El veredicto oficial fue ahogamiento accidental, pero las señales contaban otra historia. La muerte de Marcus Williams envió un mensaje escalofriante a cualquiera que pensara en desafiar el statu quo en el condado de Marlborough. Pero también tuvo un efecto no intencionado. Inspiró a otros. La comunidad esclavizada que venía creando sus propias formas de comunicación comprendió que la documentación silenciosa ya no era suficiente. Era hora de una acción más directa. Los meses de invierno de 1858 vieron refinarse y coordinarse la red de información subterránea. El código de arreglos de Delilah se expandió para poder comunicar cosas más complejas. La manera en que se colocaban las herramientas de labranza, el orden de los utensilios de cocina, la forma en que se colgaba la ropa a secar, comenzaron a adquirir significados codificados que podían ser interpretados por quienes conocían el código. Lo que se publicaba en estas redes exponía la magnitud del abuso sistemático en todo el condado. Había varias plantaciones implicadas, decenas de funcionarios, y el encubrimiento sistemático llegaba hasta bancos, iglesias y oficinas gubernamentales. Los esclavos habían grabado pruebas de una conspiración que llegaba hasta los escalones más altos de la sociedad local. La reacción en las redes abolicionistas del norte fue inmediata, pero tuvo que ser clandestina. Se empezaron a hacer planes para un esfuerzo conjunto para exponer la red del condado de Marlborough.
Pero el trágico destino de Marcus Williams ilustró los peligros de cualquier movimiento abierto. El abordaje debe ser planificado y ejecutado para no repetir las mismas consecuencias fatales. La oportunidad de actuar vino de una fuente inesperada. A principios de 1859, un joven periodista llamado William Patterson llegó a Carolina del Sur para escribir una serie de artículos sobre la vida en las plantaciones para un periódico de Boston. El trabajo de Patterson era registrar las prácticas cotidianas y la organización social de la agricultura sureña. Lo que no sabía era que se convertiría en la clave para revelar una de las mayores conspiraciones de abuso en la historia de Estados Unidos. La primera aproximación de Patterson a la tarea fue tradicional. Recorrió algunas haciendas de la zona, entrevistó a dueños y mayordomos, presenció el trabajo de campo y el doméstico. Sus primeros artículos para el Boston Herald narraron la eficiencia y el orden de la agricultura de plantación, con la distancia desapasionada que se esperaba del periodismo del norte de aquel tiempo. Pero Patterson tenía cosas en común con el visitante promedio de las plantaciones sureñas. Su educación abarcaba matemáticas y ciencias naturales, lo que le ayudaba a identificar patrones que otros podrían pasar por alto. Pero, sobre todo, su entrenamiento periodístico le había enseñado a leer entre líneas, a desconfiar de las versiones oficiales de la historia. Cuando visitó la plantación de Whitmore en febrero de 1859, Patterson se topó con el sistema de arreglos de Delilah. Mientras que otros observadores anteriores habían rechazado la organización exacta como prueba de un buen entrenamiento, Patterson vio la sofisticación matemática detrás de los patrones. Su posterior investigación sobre qué significaban estos montajes revelaría toda la red. Patterson tardó semanas en descifrar el código de Delilah. Manejando las transcripciones que Jonathan Whitmore había dejado con su amigo en Charleston, Patterson descifró las reglas que gobernaban el sistema de arreglos. Pero Delilah había estado trabajando en el código durante los meses que habían pasado desde que Jonathan se había ido, y los cambios actuales eran mucho más intrincados de lo que se había registrado. El gran avance se produjo cuando Patterson se dio cuenta de que los montajes no solo estaban registrando acontecimientos aislados, sino que estaban construyendo una historia. Los rituales diarios se apilaban en rituales anteriores para formar una narrativa continua que abarcaba años. La sofisticación de esta documentación histórica competía con la de los registros escritos tradicionales y ofrecía detalles que ningún otro medio podía capturar. Lo que Patterson encontró entre las notas eran indicios de asesinato en serie, tortura y conspiración, en la que estaban implicados algunos de los ciudadanos más respetados de Carolina del Sur. Los documentos descubrieron no solo actos aislados de crueldad, sino una red clandestina que operaba con el conocimiento y encubrimiento de las autoridades locales. Las consecuencias fueron tan alucinantes que Patterson se preguntó si había descifrado bien la información codificada. La comprobación de la exactitud del sistema de arreglos se realizó con la observación de Patterson de los acontecimientos reales y su anotación posterior en los patrones de Delilah. Cuando la señora Whitmore se enteró de un revés financiero a principios de marzo, reaccionó con un arrebato de ira contra el personal doméstico. Patterson presenció el evento y la manera en que fue codificado más tarde en los patrones de arreglos, verificando la fiabilidad del sistema como un registro histórico. El manejo de esta información planteó a Patterson dilemas profesionales y éticos. La historia podría darle la emoción que impulsaría su carrera. Pero la seguridad de quienes habían dado la información era una prioridad.
Cualquier revelación temprana o descuidada podría costarles la vida a quienes habían creado y mantenido los sistemas codificados. La respuesta de Patterson fue crear una estrategia de ataque que revelaría la red, pero que protegería sus fuentes. A través de contactos abolicionistas en el norte, coordinó la publicación simultánea de sus descubrimientos en periódicos de varios estados. El lanzamiento simultáneo haría imposible que los conspiradores censuraran la información o persiguieran a personas específicas. La investigación tardó meses más. Patterson permaneció en Carolina del Sur durante el verano de 1859, recogiendo más pruebas y comprobando los datos de los arreglos codificados. Su investigación destapó que la red del condado de Marlborough formaba parte de una mayor conspiración regional que abarcaba Carolina del Norte y Georgia. La sofisticación del encubrimiento fue superada por la sofisticación de la evidencia que se había reunido en su contra. Los esclavos habían registrado no solo los delitos mismos, sino también las formas en que se encubrían. Habían documentado la falsificación de certificados de defunción, el soborno de funcionarios, la intimidación de posibles testigos. Los documentos dieron una visión completa de cómo tal abuso sistemático podía pasar desapercibido durante años. La última etapa de la investigación de Patterson consistió en verificar el estado actual de las actividades de la red. En agosto de 1859, presenció una de las reuniones mensuales que Delilah había estado registrando en sus arreglos. Oculto en el bosque que rodeaba la plantación de Whitmore, Patterson observó acontecimientos que verificaron la exactitud de los registros cifrados y ofrecieron corroboración contemporánea de la naturaleza perpetua de la conspiración. El artículo de Patterson en septiembre de 1859 causó la reacción que esperaba. Los periódicos del norte se hicieron eco de la noticia, y la evidencia fue lo suficientemente convincente como para persuadir incluso a los escépticos. La sofisticada información que acompañaban los códigos de arreglos le dio una veracidad de la que carecían las antiguas narraciones de abusos en las plantaciones. Pero la reacción de las autoridades de Carolina del Sur fue rápida y predecible. Patterson fue arrestado por allanamiento y alteración del orden público. La señora Whitmore y los demás acusados negaron todo y dijeron que los arreglos codificados eran invenciones de sus trabajadores esclavizados para causar problemas. La respuesta oficial fue rechazar toda la historia como propaganda abolicionista para difamar al sur. Los procesos judiciales que vinieron después mostraron la imposibilidad de obtener justicia por medios ordinarios. A pesar de la evidencia abrumadora, no se presentaron cargos contra ninguno de los involucrados. El testimonio de los esclavos se volvió inadmisible, y las notas de Patterson fueron rechazadas por ser el informe parcial de un agitador del norte. El caso se cerró en meses sin cargos para nadie involucrado en la conspiración. Pero la exhibición tuvo ramificaciones más allá de la sala del tribunal. La documentación del maltrato sistemático y el descubrimiento de una conspiración de encubrimiento causaron un escándalo que manchó la reputación de los implicados. Algunos de los involucrados perdieron relaciones sociales y de negocios por las imputaciones. Pero lo más importante, la exposición interrumpió la red y no se pudo seguir trabajando como antes. El destino de los informantes fue variado. Delilah Hayes y otros esclavos se fugaron de la plantación de Whitmore poco después de que se publicara la historia. Los documentos de venta señalan que fueron vendidos a plantaciones en otros estados, pero las redes abolicionistas creen que pudieron haber sido ayudados a escapar a la libertad por medio del ferrocarril subterráneo establecido durante la investigación. La señora Whitmore siguió viviendo en la plantación hasta su muerte
en 1862. Pero su reputación en el pueblo nunca se recuperó de las acusaciones. Las reuniones mensuales se detuvieron y algunos de los funcionarios involucrados renunciaron a sus cargos o se trasladaron. Y aunque nunca se hizo justicia legal, la exposición logró desmantelar la red y detener sus operaciones. El sistema de códigos que creó Delilah Hayes es uno de los ejemplos más sofisticados de resistencia y documentación de la historia de la esclavitud en Estados Unidos. La exactitud matemática y la minuciosidad histórica de su obra compiten con las de historiadores y periodistas profesionales. Su habilidad para llevar tales registros mientras vivía en condiciones de vigilancia y posible violencia es admirablemente valiente e inteligente. Las implicaciones de toda la red de comunicación que se había tejido entre la población esclavizada del condado de Marlborough son que el relato que se escribe de la historia de las plantaciones puede estar muy incompleto. La habilidad de los esclavos de registrar, organizar y conservar testimonios de su vida demuestra que tenían mucha más autonomía e inteligencia de lo que la historia oficial ha reconocido. El caso también muestra hasta qué punto el abuso sistemático se podía encubrir en una conspiración entre los responsables. La implicación de jueces, médicos y otros funcionarios en la comisión y el encubrimiento de delitos muestra cómo la corrupción institucional hacía imposible obtener justicia a través de medios legales ordinarios. La conspiración exigió no solo brutalidad individual, sino una acción coordinada a través de los niveles de gobierno y la sociedad local. La sofisticación tecnológica del sistema de archivo de Delilah hace que uno se pregunte qué otras pruebas de acontecimientos históricos podrían haberse guardado por vías no convencionales. La habilidad de cifrar información rica en arreglos caseros ordinarios implica que puede haber información histórica significativa en lugares que la historia convencional no ha reconocido. El valor de quienes ayudaron a documentar y revelar la red nos recuerda la capacidad humana de resistencia incluso en las circunstancias más desesperadas. El deseo de la gente de arriesgar su vida para guardar pruebas de injusticia y exigir cuentas por el abuso sistemático es una de las cosas más maravillosas de la naturaleza humana ante el mal institucionalizado. Años más tarde, en 1867, en plena reconstrucción, se descubrió más evidencia de la red del condado de Marlborough cuando investigadores federales revisaron los registros locales en un esfuerzo más amplio por comprender la naturaleza de la esclavitud en Carolina del Sur. Los investigadores hallaron menciones de los sistemas de arreglos codificados en papeles que habían guardado redes abolicionistas, dando más evidencia de los sucesos que Patterson había escrito. Pero para entonces la mayoría de los conspiradores estaban muertos o se habían ido de la zona. La oportunidad para la rendición de cuentas legal había pasado, y la prioridad de la reconstrucción era reconstruir en lugar de castigar crímenes pasados. El caso se convirtió en una nota a pie de página de la historia, en lugar de un conducto de justicia para quienes habían sido victimizados por el abuso sistemático. Los papeles que Delilah Hayes y los otros esclavos que trabajaron en la red de información finalmente terminaron en archivos guardados por sociedades abolicionistas en el norte. Estos archivos ofrecen una de las narraciones más completas de la vida en las plantaciones desde la mirada de quienes la vivieron. Pero el carácter encriptado de mucha de la información ha impedido que los historiadores puedan aprovecharla para reconstruir el pasado. El caso del condado de Marlborough dejó más que historia. Muestra la importancia de identificar otras maneras de documentación y resistencia
que no necesariamente encajan con las fuentes históricas tradicionales. La sofisticación de la reacción de la población esclavizada a su situación desafía las ideas preconcebidas sobre alfabetización, inteligencia y autonomía que han informado la historia de la esclavitud. El caso también es un recordatorio de los obstáculos institucionales que podían bloquear la justicia incluso en presencia de pruebas sólidas. La implicación de funcionarios locales en la comisión y el encubrimiento de delitos imposibilitó los recursos legales ordinarios y exigió vías extralegales de exposición y rendición de cuentas. Este modelo sirve para entender otros casos históricos en los que el abuso sistemático ha sido encubierto por la corrupción institucional. El ingenio que Delilah Hayes crea para su sistema de arreglos codificados es un ejemplo de creatividad intelectual bajo extrema limitación. Su habilidad para desarrollar todo un sistema de documentación con lo que tenía a mano en una casa de hacienda muestra la capacidad humana de crear y sobrevivir aún en las circunstancias más limitadas. En última instancia, la narrativa de cómo un truco aparentemente simple de una hermosa mujer esclavizada reveló la verdad que su ama trató de ocultar es un testimonio de la inteligencia y el valor humanos para desafiar la injusticia estructural. Los códigos que a simple vista parecían fruto de un buen entrenamiento eran en realidad una forma de documentación histórica que guardaba pruebas de delitos que de otro modo habrían quedado en el olvido. El silencio que siguió a la revelación de la red del condado de Marlborough no fue el silencio de la decisión, sino el silencio de una sociedad que no estaba preparada para enfrentarse a todas las consecuencias de lo que se había descubierto. La evidencia era abrumadora. La documentación era sofisticada. El valor de aquellos que la revelaron fue extraordinario. Pero las instituciones que habían amparado el abuso sistemático permanecieron intactas, imposibilitando una rendición de cuentas efectiva. Hoy en día, los papeles sobrevivientes del sistema de arreglos codificado de Delilah Hayes se archivan en sociedades históricas de Massachusetts y Pennsylvania. Los científicos siguen descifrando los códigos matemáticos que encriptaron siglos de historia secreta. Cada descubrimiento de su método nos revela más acerca de la vida en la esclavitud que la historia oficial nos cuenta, y nos da voz a las personas cuyas voces fueron silenciadas en la historia. La verdad que revelaron aquellas flores arregladas, libros colocados y velas ladeadas fue que el mal institucionalizado podía ser registrado, denunciado y desmantelado incluso cuando los canales regulares de justicia estaban corrompidos o ausentes. El valor y la inteligencia de quienes crearon y mantuvieron estos archivos son un testimonio de que no es posible extinguir la capacidad de resistencia del espíritu humano, ni siquiera en las circunstancias más extremas. Y tal vez esa sea la revelación más perturbadora de todas, que tales mecanismos sofisticados de documentación y resistencia fueran necesarios, que las salvaguardas institucionales que deberían haber evitado tal abuso, en primer lugar, estuvieran en cambio coludidas en encubrirlo, y que la justicia solo pudiera lograrse gracias al coraje y la inteligencia excepcionales de aquellos que tenían más que perder al exponer la verdad. Los ecos de tales acuerdos codificados resuenan a través de la historia estadounidense, recordándonos que el relato oficial puede no capturar la historia completa, que aquellos que parecían impotentes pueden haber tenido formas de autonomía y resistencia no reconocidas, y que la justicia a menudo exige acciones más allá de los canales legales y sociales establecidos. El silencio que siguió a la revelación de la red del condado de Marlborough no fue el silencio de la decisión,
sino el silencio de una sociedad que no estaba preparada para enfrentarse a todas las consecuencias de lo que se había descubierto. La evidencia era abrumadora, la documentación era sofisticada, el valor de aquellos que la revelaron fue extraordinario. Pero las instituciones que habían amparado el abuso sistemático permanecieron intactas, imposibilitando una rendición de cuentas efectiva. En 1863, casi 4 años después del informe de Patterson, la guerra civil trajo tropas federales al condado de Marlborough. Entre los papeles confiscados en antiguas casas de plantaciones abandonadas, se encontraban trozos de los arreglos codificados de Delilah que habían sido guardados por el personal doméstico posterior que había aprendido partes de su sistema. Estos trozos dieron más evidencia de que la red existía y estaba funcionando. Margaret Whitmore falleció en su hogar en febrero de 1862, al parecer de neumonía, pero quienes conocían el sistema de archivos de Delilah se dieron cuenta de que la mujer que había atormentado a tantos había muerto sola, rechazada por la sociedad que una vez aclamó sus donaciones benéficas. El miedo y el aislamiento que había infligido a otros finalmente se habían convertido en su propia realidad. La casa de la plantación permaneció vacía durante años tras la muerte de la señora Whitmore. Los vecinos dijeron que escuchaban ruidos raros en el edificio por las noches. Nada sobrenatural, solo el crujido de la madera vieja y el viento silbando por las habitaciones donde se habían catalogado horrores a través de arreglos minuciosos de objetos cotidianos. En 1868, en plena reconstrucción, la compró un liberto apellidado Hayes, nada que ver con Delilah, aunque tenían el mismo apellido. Samuel encontró cosas ocultas en las paredes durante la renovación. Pequeños paquetes de flores secas arregladas en patrones, trozos de papel cubiertos de números y ecuaciones, y una caja de madera que contenía lo que parecía ser un calendario rudimentario pero sistemático, marcado con símbolos que coincidían con el código de Delilah. Estos hallazgos dieron la confirmación definitiva de la sofisticación y extensión de la red de documentación clandestina que había estado funcionando durante años. Los materiales escondidos eran una forma de respaldo que Delilah había establecido para guardar la evidencia más importante, en caso de que su forma principal de arreglo fuera descubierta o interrumpida. La caja de madera también guardaba otra cosa, una única hoja de papel cubierta de palabras escritas con letra pulcra. El mensaje era simple pero poderoso. La verdad siempre encuentra una manera de sobrevivir, incluso cuando aquellos que la hablan no pueden. Esa nota, guardada en los archivos de la oficina de Libertos, es la última evidencia de uno de los mayores actos de resistencia y documentación de la historia de Estados Unidos. Delilah Hayes no solo había sobrevivido a su esclavitud, sino que había dejado atrás un legado que sobreviviría tanto a sus opresores como al sistema que los había amparado. La verdad que había descubierto a través de sus sencillos arreglos había destapado una red de maldad organizada que llegaba hasta los más altos rangos de la sociedad local. La justicia legal nunca llegó, pero la revelación había interrumpido la conspiración y evitado que siguiera adelante. Pero, sobre todo, sus técnicas habían probado que incluso en las circunstancias más represivas, la mente y el valor humanos podían hallar maneras de registrar la verdad y salvar la evidencia para la posteridad. El código que desarrolló había sido lo suficientemente sencillo como para poderlo vigilar en todo momento, pero lo suficientemente complejo como para guardar años de historial en datos. Su impacto perduró, no solo en la información que destapó sobre la red del condado de Marlborough, sino en la demostración de que aquellos que parecían indefensos tenían autonomía
y la voluntad de explotarla por el bien de la justicia. Hoy en día, los historiadores siguen analizando los restos del sistema de Delilah. Cada descubrimiento de sus técnicas abre nuevas perspectivas sobre las historias de quienes fueron excluidos de los archivos. Su obra es un testimonio de la resistencia humana y del poder de la verdad para sobrevivir a los intentos de supresión. La hermosa mujer esclavizada, cuyo truco tonto no había parecido más que una obsesión con los arreglos limpios, había desarrollado uno de los sistemas de documentación histórica y resistencia más sofisticados de la historia estadounidense. Su legado nos enseña que la verdad, como las flores que utilizaba para cifrar su mensaje, puede florecer incluso en los lugares más oscuros. Y tal vez esa sea la mayor enseñanza de todas. Que el mal, por muy planificado o por muy resguardado por el poder institucional, no puede borrar la capacidad humana de registrar la verdad, de guardar la prueba y de garantizar que la injusticia salga a la luz. Los arreglos se han desordenado hace tiempo, las flores se han marchitado y los libros se han movido, pero la verdad que codificaron sigue resonando a través de la historia. Un ejemplo del coraje e inteligencia de una mujer que encontró la forma de hacer escuchar su voz a través de los siglos, hablando de justicia al poder con el simple acto de colocar objetos en el lugar preciso.